mis hermanos. Entonces estamos estudiando Primera de Timoteo. Este pasaje que estamos leyendo en el verso 1 se vincula a lo que leímos la semana pasada. Ustedes recuerdan que la semana pasada veíamos cómo Pablo cierra esa sección de la carta diciéndole a la iglesia que es columna y baluarte de la verdad y que la iglesia tiene un gran mensaje, ¿se acuerdan? Y ese mensaje es el misterio de la piedad, que es una condensación de lo que es todo el evangelio de Jesucristo. Y Pablo está mostrando cuál es el deber de la iglesia, de poner en alto la verdad, sostener esa verdad, porque el Espíritu, como nos va a mostrar este pasaje, le ponía a Pablo una predicción o una profecía de cómo la iglesia debería ser muy fiel con la verdad, porque en la medida que avanzaban los tiempos, la iglesia o algunos sectores se iban a desviar de esa verdad. Y la iglesia, en vez de ser enseñada por Dios, por el Espíritu Santo y por hombres puestos por Él, la iglesia iba a ser enseñada por demonios. La iglesia iba a ser engañada. Y Pablo prevé algunos de esos engaños que iban a suceder y cómo Timoteo debería comenzar a enseñar de eso. Entonces ese es el pasaje que nosotros vamos a ver. Es un pasaje que en un sentido, para ese tiempo cuando Pablo escribe 1 Timoteo, era un pasaje de algo que iba a suceder y que ya ha sucedido, que está sucediendo y va a suceder en una mayor escala. Entonces este pasaje nos muestra lo delicado de cuando la iglesia se aparta de la verdad, los peligros que tiene la iglesia y cómo los ministros de Dios tienen que hablar de estas cosas, ¿sí? Vamos a darnos cuenta aquí sobre todo la responsabilidad que tenemos que hablar de ciertos asuntos que Pablo menciona. Entonces, esto va vinculado pues con todo el desarrollo de la carta, y ya aquí en estos pasajes Pablo va a comenzar a exhortar de manera personal a Timoteo en sus responsabilidades. Pero bueno, el pasaje que vamos a leer es un pasaje muy interesante, muy rico, y bueno, que el Señor nos dé gracia para entenderlo. Entonces vamos a leerlo verso por verso y vamos a irlo meditando. Entonces dice ahí el verso 1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, aquí comienza Pablo a dar una profecía. Pablo, como está hablando, siendo inspirado por el Espíritu Santo, Pablo comienza a hablar ya no solo como alguien que está exhortando a Timoteo, sino en un sentido está profetizando de algo que el Espíritu Santo le mostraba que iba a suceder. Ahora, no es una profecía aislada, porque si usted escucha a Jesucristo en el sermón del monte en Mateo 24, y si usted va a mirar otros pasajes de otros apóstoles, la Escritura no anuncia un gran avivamiento por venir, sino la Escritura anunciaba que la iglesia iba a pasar por periodos de oscuridad y hasta se iba a apartar de la verdad que la iglesia sostenía. Entonces dice ahí Pablo en el verso 1, dice: pero el Espíritu dice claramente. O sea, si nosotros queremos escuchar a Jesucristo y el testimonio del Espíritu Santo, ese está en las Escrituras. Y ese testimonio no es ambiguo, es un testimonio claro. Dios sabía que iba a pasar su iglesia. Dios, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y 3, desarrolla de manera profética las situaciones que va a vivir la iglesia. Para Dios no es algo, una novedad, no es algo sorprendente. Dios sabía por qué caminos iba a transitar la iglesia en la historia. Dios no se escandaliza de los falsos maestros. Dios no se escandaliza de los pecados en la iglesia. Dios no se escandaliza de las falsas doctrinas, del abuso, porque la Biblia ya anunciaba eso. Cuando una persona se le acerca y le dice: pero ustedes que son cristianos, ¿por qué si son cristianos y Dios es amor, por qué suceden tantas cosas? Porque hay lugares donde se abusa de las personas, porque hay lugares donde se está haciendo un negocio del evangelio, porque hay lugares donde no se está predicando la palabra. Bueno, eso es cierto, pero es que la Biblia ya anunciaba de que eso iba a suceder. Nosotros no nos sorprende eso, porque si nosotros ya sabíamos que la Biblia decía que eso iba a suceder. Y no lo decía de manera ambigua. Si usted se pone a leer, yo doy una clase que es Introducción al Nuevo Testamento.
de todas las cartas del Nuevo Testamento, sacando los evangelios, si usted mira cuáles son los principales temas de todas las cartas del Nuevo Testamento, usted va a encontrar dos temas principales. Uno, el sufrimiento. No existe una carta del Nuevo Testamento que no hable del sufrimiento de la iglesia. Y dos, el engaño doctrinal. Todas esas cartas están repletas de advertencias en cuanto a que como cristianos vamos a sufrir por el nombre de Cristo. Y dos, en cuanto a cristianos estamos amenazados ante la falsa doctrina y la falsa enseñanza. Entonces, ese profeta que comienza a comienzo de año dice, este año el Espíritu me dice que va a ser el año de la prosperidad. Este año que comienza el Espíritu me dice que va a ser el año de la bendición. Estos tiempos que vienen van a ser los mejores. Hermano, si usted va a la Escritura tiene otro lenguaje. Y no es para asustarnos, sino porque Dios quiere que sepamos por dónde la iglesia va a pasar. Y que nos preparemos para que en medio de esas cosas que van a pasar no seamos enredados, no seamos engañados. No nos sorprenda el fuego de prueba que ha de venir sobre la iglesia. Entonces dice ahí, pero el Espíritu dice claramente. ¿Qué dice? Que en los postreros tiempos. Ahora, siempre que nosotros hablamos de los postreros tiempos, hermano, que generalmente pensamos en los últimos tiempos, antes ya del inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero por ejemplo, Hechos, Pedro de los Apóstoles, ahí en el capítulo 2 en Pentecostés, él dice, cuando es derramado el Espíritu Santo y comienzan a profetizar y a hablar en lenguas, la gente comienza a decir, están borrachos, ¿sí? Y Pedro dice, no están borrachos. Esto es lo que dice el profeta Joel. ¿Y qué dice el profeta Joel? En los posteros tiempos yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Conocen el pasaje? Entonces, en el Nuevo Testamento los posteros tiempos son los tiempos que vienen después de la venida del Señor Jesucristo hasta su regreso. O sea, aquí obviamente antes del regreso del Señor las cosas se van a incrementar y se van a magnificar. Pero esto que Pablo va a decir es algo que ha sucedido en toda la historia de la iglesia. Cualquiera que conozca de manera superficial la historia del cristianismo sabe que la iglesia ha pasado por todo, hermanos. La iglesia cristiana ha pasado por túneles oscuros, hermanos, pero oscuros. Digamos, la época de los primeros 3 siglos fueron siglos de mucha persecución, mucho sufrimiento, mucho mártir. Una época difícil, pero aún en esta época difícil la iglesia creció. Pasó el siglo IV y hubo un cambio. Un emperador supuestamente se convierte, Constantino. Cuando él se convierte, deja de perseguir a los cristianos y él comienza a promover la religión cristiana como algo parte del imperio. Y en ese matrimonio entre el cristianismo y el imperio romano y su religión pagana surge un engendro espiritual. ¿Saben cómo se llama ese engendro espiritual? La Iglesia Católica Romana. Llena de idolatría, llena de superstición, llena de una cantidad de cosas que no tenían que ver con el cristianismo bíblico. Casi 12 siglos. Ese periodo en la historia es llamado el periodo de la gran oscuridad. Porque la iglesia entra en un periodo de decadencia total. La iglesia pierde la Biblia, pierde el Evangelio, entra la superstición, entran los ídolos, la adoración a María, a los santos. Los obispos se ponen en el lugar de Cristo, surge el papado. Hermanos, una época terrible. Después de mucho tiempo de oscuridad, Dios usó unos hombres para comenzar a volver a estudiar la Biblia, para volver a la fe, al Evangelio, a Cristo, y ahí surge la Reforma Protestante. Ahí Dios comienza a sacar de la oscuridad a su pueblo. Y los últimos siglos, del siglo XVI, Dios ha venido restaurando la iglesia, pero la iglesia, hermano, ha pasado por muchos. Pero cuando usted dice, no, estamos en los peores tiempos por lo que están haciendo los de la prosperidad, no necesariamente, hermano, hemos pasado peores épocas. ¿Sí? La iglesia ha pasado, hermano, por unas épocas que cuando usted lee historia, usted
hermano, hay una historia que es oscurísima. Pero a pesar de todo eso, Dios ha sido fiel. Y su evangelio ha sido prosperando. Pero eso que dice aquí, que en los postreros tiempos, nos habla de que en el desarrollo de los tiempos, hasta que Cristo vuelva, esto que decía la palabra iba a suceder. Entonces sucedió, está sucediendo y habrá de suceder en mayor escala antes de que el Señor regrese. Entonces un pasaje muy actual. Entonces, ¿qué va a suceder? Dice, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces miren lo que está diciendo Pablo, hermanos. La iglesia va a pasar por unos tiempos donde la Nueva Traducción Viviente dice que algunos se apartarán de la verdadera fe. Eso es apostasía. Y esa apostasía no es solo algo personal, sino Pablo anunciaba como la iglesia en algunos periodos se iba a apartar de la verdadera fe. Iban a haber periodos donde la iglesia iba a estar acá y la fe acá. La iglesia iba a estar acá y la verdad acá. O sea, ¿recuerdan lo que vimos el sábado pasado? La iglesia debe sostener la verdad, cargar la verdad, dar testimonio de la verdad. Pero iba a llegar un tiempo donde la iglesia iba a ir por un lado, aparte de la verdad. Hermanos, si a veces usted se encuentra hasta hoy en día iglesias cristianas que dicen que son cristianas y ellas están acá y la verdad está acá. O a veces usted encuentra personas que conocieron a Cristo y dejaron la verdad y la abandonaron. Entonces la Biblia anuncia claramente que no siempre la iglesia iba a permanecer en la verdad, hermano. Sí, por eso hay periodos de la historia, como decía Spurgeon, donde para usted encontrar el evangelio de Cristo en la iglesia usted necesitaba un microscopio, porque usted no escucha nada de Cristo, nada del evangelio, nada de la verdad. Entonces dice ahí, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Entonces iba a haber tiempos donde la iglesia iba a abandonar la fe, iba a abandonar las escrituras, iba a abandonar a Cristo, iba a abandonar el mensaje que debía testimoniar. ¿Y qué iba a suceder? Si no iban a escuchar a Cristo, a Dios, al Espíritu Santo, entonces ¿qué iban a escuchar? Estos versos son, yo no sé cómo es, impresionantes, ¿no? Son pasajes serios. Porque miren lo que dice acá, dice, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Quiere decir que la iglesia en algunos periodos iba a dejar de seguir la verdad, iba a dejar de seguir a Cristo, iba a dejar de seguir el Espíritu Santo para escuchar otras voces. ¿Y qué voces? Dice acá, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces, hermanos, aquí nos damos cuenta que Satanás ha tenido instrumentos para alejar al pueblo de Dios. Uno de los instrumentos que usó, como veníamos diciéndolo ahorita, ha sido la persecución. A veces el sufrimiento, las pruebas vienen con el propósito de tambalear nuestra fe, desanimarnos, alejarnos. Pero Satanás es tan astuto que si él no viene a alejarnos por una gran prueba, él va a venir a alejarnos por una enseñanza falsa. Y esa enseñanza falsa viene a través de una fuente. Porque, hermanos, nosotros podemos decir que la verdad de la iglesia viene ¿por quién? Por Cristo, por el Espíritu Santo. Está sostenida en las Escrituras. Pero entonces, ¿dónde viene la mentira? La mentira también debe tener una fuente. La mentira también debe tener algo que la inspira. ¿Sí? Y aquí Pablo nos va a decir que hay demonios. Hermano, y dice que hay demonios que enseñan doctrina. Y hay espíritus que engañan. Entonces, cuando usted escuche predicar y cuando usted escuche hablar de Dios, usted tiene que cerciorarse si lo que está escuchando es la verdad de Cristo, inspirada por el Espíritu Santo.
Porque si la persona que está hablando no está siendo guiada por el Espíritu Santo y no me está hablando la verdad de las Escrituras, ¿quién la está inspirando? ¿Y qué me está enseñando? John MacArthur, él cita en un libro la experiencia de un predicador americano muy famoso. Y él dice que él se quedaba muy impactado porque este predicador, cuando enseñaba y contaba su experiencia, él a toda hora, pero es que era algo, se levantaba y un ángel estaba al lado y comenzaba a hablarle. Iba al baño a cepillarse la boca y se le aparecía otro ángel y lo tocaba y le daba una visión. A toda hora este predicador tenía ese tipo de experiencias. Y cuando se presentaba delante de la iglesia, comenzaba a hablar cosas que no estaban en la Biblia. Y él decía, es que el Espíritu me tocó, el Espíritu ungió, el Espíritu me dio tal sueño, el Espíritu me dio tal visión. Y John MacArthur dice, no tengo dudas de que sea un espíritu. La pregunta sería, ¿qué tipo de espíritu es? Porque mucho de lo que enseñaba este predicador no estaba en la Biblia, hermanos. Entonces, Pablo anuncia que eso iba a suceder, hermano. Que la iglesia en algunos momentos iba a ser influenciada por falsos maestros enseñando cosas diabólicas, doctrina de demonios. Hermano, ¿usted puede pensar que los demonios enseñan doctrina? Porque uno cuando piensa en los demonios piensa, el demonio me lleva a la inmoralidad sexual, al homosexualismo, a la perversión, a la violencia. El demonio me lleva a la adicción al alcohol, a la droga. El demonio me puede llevar a perder mi cabeza. El demonio me puede llevar a muchas cosas. Pero hermano, hay demonios enseñando doctrina. Hay demonios enseñando teología. Hay demonios hablando en nombre de Cristo y no en la doctrina de Cristo. ¿A usted no le parece eso serio, hermano? Ve que yo una vez estuve visitando a unos hermanos, una iglesia en Cúcuta. Un ambiente así lindo, sencillo, en casas predicando la palabra. Y unos hermanos queridos ahí escuchando la palabra. Y después dejé de visitarlos y volví como a los 6 meses. Y un hermano me llama a contarme su experiencia. Me dice, hermano, mire que yo me sentía muy cómodo en el ambiente de los hermanos, escuchando la palabra, buena enseñanza. Pero mi hijo le parecía muy aburrida la reunión. Entonces a mi hijo lo invitaba a una iglesia muy grande aquí en Cúcuta. Y yo por congraciarme con mi hijo lo acompañé. Y llegué a ese lugar y era un lugar donde había muchas experiencias espirituales. Y yo entro y comienza así, la gente comienza a profetizarle a todo el mundo y se me acerca a mí el pastor y me pone las manos y comienza a profetizarme. Fue una experiencia, yo sentí una cantidad de cosas, me caía al piso. Y yo quedé como muy extasiado en la situación. Pasó el día, me fui a acostar en la noche y no podía dormir. Y comencé a reírme, hermano. Y no podía parar de reírme. Resumiendo, hermanos, tuvieron que llegar a una clínica psiquiátrica, hermano. Él dice, hermano, yo sentía como alguien reía en mí, yo no podía parar. Yo quedé endemoniado. Bueno, fue toda una historia para mi familia, hermano. Hasta que los hermanos fueron, oraron y todo, y ya el Señor me limpió de eso, me sacó. Hermano, pero yo no... A veces uno va, uno escucha, uno deja que le profeticen, uno deja que le pongan las manos, y uno no sabe qué está detrás de todo eso, hermanos. Y uno en la fe no debe ser ingenuo, porque es que la Biblia advierte que nosotros debemos velar, discernir. ¿Sí? Y no toda iglesia que dice que es cristiana, es cristiana. No todo aquel que dice que predica el Evangelio, predica el Evangelio. No todo aquel que dice que Jesús es el Señor para él. Ustedes recuerdan que Pablo dice que los ministros de Satanás se disfrazan como ángeles de luz. Entonces, hermanos, nosotros vivimos en un tiempo, y la iglesia siempre ha vivido en tiempos peligrosos. Y Pablo nos advierte que iba a suceder, hermanos. Tremendo, ¿no? Entonces, a veces usted va, nosotros recibimos unos hermanos, ahorita viven en Popayán, y ellos iban a un lugar muy conocido aquí en Bogotá,
Y ellos estaban buscando al Señor, y cuando usted está buscando al Señor, usted mira por internet, bueno, ellos tienen que encontrar una iglesia muy famosa. Esa iglesia tiene un movimiento político muy grande, aquí en Colombia. Esta iglesia usted llega y comienzan a profetizar, así al oído. No le voy a decir el nombre pero ahí le voy dando pistas. Hermanos, ellos llegan al lugar, mire la experiencia que ellos tienen y nos cuentan después. Ellos llegan al lugar, y cuando entran al lugar, hermano, la hermana dice, hermano, yo miré el púlpito y yo vi una luz impactante. Estaba la mujer que era pastora en ese lugar, predicando. Fue una luz que yo quedé, dice ella, no la escucho, yo quedé enceguecida, hermano. Yo no podía mirar, a mí eso me... Entonces ella dijo, aquí debe estar Dios. Yo nunca he tenido esa experiencia. Una luz así que me ciegue solo con mirar, hermano. Qué experiencia, ¿no? Y se le acercan después y le dicen, este año vas a viajar mucho, el Señor. Y comenzó a viajar. Entonces para ella esas dos cosas fueron una confirmación. Ella y él se envuelven en el trabajo político que ellos tienen. Se hace cercana a la familia, hermano. Homosexualidad, vínculo con criminal, unas cosas así que usted dice pecado, pero así pecado que usted no ve ni en el mundo. Entonces ella decía después, ¿cómo? Pero si yo vi una luz, si me profetizaron. Yo le decía, ¿has visto una luz? Pero una luz que no es la luz de la palabra de Dios. Entonces la gente a veces es muy emocional o está buscando una espiritualidad extraordinaria, pero que no tiene verdad en las Escrituras. Por eso Pablo anunciaba estas cosas, hermano, porque eso iba a suceder. Entonces yo creo que muchos a veces tenemos experiencias así, ¿no? Pero no era lo que parecía. Entonces el Espíritu anunciaba, dice ahí, que iban a haber espíritus, hermano. Doctrina. Por eso a veces cuando a usted le dicen, es que yo sentí unas cosas espirituales, bueno, pero también hay espíritus engañadores. No es tanto de sentir. Es que todo lo que nosotros creemos tiene que estar a la luz de la palabra. Tiene que ir conforme al testimonio de las Escrituras. ¿Sí? Entonces la Biblia, hermano, Pablo en este pasaje le advierte a Timoteo, van a llegar tiempos donde la gente va a seguir no a Cristo, no la verdad, sino literalmente va a seguir a demonios. Literalmente va a seguir doctrinas falsas. Ahora, a mí me parece muy curioso, hermano, bueno, eso lo vamos a ver en el verso 3, la doctrina de estos demonios. Porque usted pensaría que le van a enseñar cosas así rarísimas. Usted se da cuenta cómo Satanás también es muy sutil. Pero antes de ver eso, mire lo que dice el verso 2. Porque esos espíritus vienen a través de hombres. Dice en el verso 2, dice que por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, dice ahí, prohibirán casarse. Entonces, aquí vamos a darnos cuenta, hermanos, que estos espíritus engañadores y estas doctrinas de demonios vienen a través de hombres. ¿Y cuál es la característica de los falsos maestros? Hermano, porque es que la Biblia sí destapa, sí muestra, sí nos da perfiles. Solo que a veces uno es muy ingenuo. Pero la Biblia sí es muy clara en cuanto a lo que dice. Mira lo que dice el verso 2. En la Nueva Traducción Viviente se traduce este pasaje así, dice: estas son personas hipócritas y mentirosas. Es lo mismo que dice Reina Valera, dice por la hipocresía de mentirosos. Entonces, los falsos maestros que muchas veces introducen o son seducidos a introducir doctrinas falsas en la iglesia, tienen estas dos características. Primero, son hipócritas. Segundo, hay mentira. ¿Qué es la hipocresía?
La hipocresía en aquellos días cuando un actor de teatro se ponía una máscara y salía a dar un espectáculo, en aquellos tiempos se le llamaba el hipócrita. ¿Por qué? Porque él estaba actuando. No era lo que él era, simplemente estaba haciendo un espectáculo. Entonces, el griego toma esa palabra para referirse a un pecado que la Biblia condena. ¿Cuál es el pecado? El pecado de la hipocresía, pero sobre todo el pecado de la hipocresía religiosa. ¿Y cuál es la hipocresía religiosa? Cuando hombres perversos, cuando hombres que viven incorrectamente, inmoralmente, contrariamente a la Escritura, se presentan como personas que son verdaderas. Hermanos, si en la religión, en la iglesia cristiana hay mucha hipocresía, lastimosamente. ¿Y cuál es la hipocresía? Que la persona es un mal esposo, un hombre tramposo, un adúltero, una persona que vive contrariamente al evangelio, pero cuando se presenta, él viene con una máscara de piedad, una máscara de santidad, una máscara de honestidad. Pero usted sabe, cuando usted lo conoce, que no es así. Él simplemente cuando predica, él simplemente cuando se presenta delante de los demás está actuando. Él está mostrando una imagen que no tiene. Hermanos, si nosotros debemos ser, en un sentido serios, en un sentido cuidadosos, porque la incongruencia, la hipocresía, Dios no la prueba, ni en nosotros. Dios espera que yo sea el mismo aquí y en mi casa. Dios espera que yo sea el mismo aquí cuando estoy trabajando. Dios espera que yo tenga un buen testimonio delante de los hermanos, pero también delante de los incrédulos. Entonces, cuando yo encuentro que no hay armonía, cuando yo encuentro que la persona cuando está en un lugar es de una manera y cuando está en otro lugar es de otra manera, ¿qué me estoy encontrando? Hipocresía, hermano. Y generalmente los falsos maestros son astutos. Ellos se presentan como personas buenas. Ellos no van a llegar a decirle, Pablo habla de ellos. Y cuando habla de ellos dice que ellos son aquellos que entran a las casas de las mujeres para seducirlas y que comienzan a pedir dinero y se aprovechan. Ellos son mentirosos, o sea, hay una doble vida. Por un lado predican la verdad pero no la viven. Entonces la falsedad siempre está cubierta de hipocresía. Entonces nosotros debemos tener el deseo de vivir una vida íntegra y de buscar un cristianismo íntegro. Yo no puedo y no deberíamos tolerar la hipocresía, y mucho menos en aquellos que nos predican, mucho menos en aquellos que nos guían. Usted dice, no, pero el hermano predica lindo, tiene elocuencia, pero cuando yo lo veo con su esposa es terrible. Sus hijos son terribles. Cuando entra a hacer negocios es mentiroso. ¿Ustedes se ha visto esa realidad? Hermanos, eso ya es una señal que debemos tener que cuidado. Son como alertas, porque el Espíritu ya hablaba de esas cosas. Nosotros debemos ser los mismos en todo lugar. La integridad es importante. Y sobre todo los líderes, sobre todo los que presiden, los que predican. Es importante que nosotros tengamos integridad. La hipocresía Dios la aborrece, hermano. Y generalmente la hipocresía no solo cubre una falsedad en la vida, sino una falsedad en la enseñanza. Cuando usted encuentra, el hermano Warren Wiersbe dice, cuando usted encuentra incongruencia en la persona, en su vida, piense que su doctrina tampoco puede ser buena. No puede ser buena. ¿Sí? Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos una irrealidad entre lo que predica, canta, sirve y lo que vive, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque puede ser fácilmente que estemos bajo una persona que está siendo usada por el maligno, por espíritus de error. Entonces,
a veces la iglesia puede ser un lugar muy peligroso, hermanos. Sobre todo cuando nos encontramos estas realidades, ¿sí? Es como decía un hermano, creo que era, no se me olvidó el nombre de él, él le habla en un mensaje en YouTube, él dice, huye por tu vida. Cuando encuentres falsedad, huye por tu vida. Cuando encuentres una doctrina que no es la de Cristo, huye por tu vida, porque puedes perder tu alma en el engaño. Entonces, Pablo nos está anunciando de eso. Hipocresía, ¿y qué es lo otro? Y dice ahí, y mentiras. Mentiras, la falsedad es lo que habla. Son personas que no hablan primero la verdad del Evangelio, pero no son personas que hablan en verdad. No hablan la verdad de Dios, no hablan la verdad de la palabra. Y ellos mismos son mentirosos, son engañadores, son astutos. Una persona que miente es alguien que habla algo que no es con propósito. Entonces, imagínense, Pablo decía, la iglesia va a pasar tiempos donde van a venir demonios a enseñar doctrinas, hipocresía, falsos maestros, mentirosos. Y dice ahí, además de eso, dice que teniendo cauterizada la conciencia. Ustedes recuerdan que Pablo ha hablado bastante de la conciencia en estos capítulos, ¿no? Y decíamos que la conciencia es el instrumento que Dios usa para mostrarnos cuando estamos haciendo lo bueno y lo malo. ¿Y saben qué significa cauterizar? Cuando en aquellos días la lluvia está muy duro. ¿Tiene micrófono? No, pero para la próxima, sabiendo que tiene micrófono para la próxima. Sino que veo que los arrulla más de uno. Yo puedo hablar duro, pero no se me duerma. Puedo soportar la lluvia, pero no el sueño de los oyentes. ¿Están escuchando atrás, hermanos? ¿Están escuchando? Entonces, ¿saben qué era cauterizar, hermanos? Cauterizar era cuando usted cogía a un esclavo y lo quería marcar. Entonces le ponía un fuego, le ponía un instrumento de hierro al fuego y lo cogía ahí, lo quemaba. Entonces usted dejaba la marca de hierro en el cuerpo de esa persona. Entonces, al poner usted el hierro caliente, ¿usted qué hacía con la piel? La quemaba. Y ese pedazo de piel le quedaba cauterizado o muerto. Entonces, ¿qué es cauterizar la conciencia? Cuando la conciencia funciona, pero yo por el pecado comienzo a matarla, comienzo a callarla. Entonces, estos hombres en algún momento el Espíritu Santo les hablaba, su conciencia les hablaba, pero el pecado, cuando se persevera en él cauteriza la conciencia, la vuelve insensible, como si la matara, como cuando usted tiene un pedazo de piel quemado que usted ya después ya no siente. Entonces, cuando nosotros somos obstinados en el pecado, la conciencia se cauteriza, ¿no? ¿Y qué pasa con una conciencia cauterizada? Entonces, yo estoy en adulterio y sigo predicando. Yo robo a la iglesia y sigo predicando. Yo miento a mi esposa, a mi familia y sigo predicando. Y uno dice, pero yo he escuchado casos, hermanos, de verdad, de personas que llevaban 2 años en pecado y seguían sirviendo. ¿Por qué? Porque su conciencia en algún momento dejó de funcionar. Se cauterizó. Entonces, muchas veces los falsos maestros o los que se apartan de la fe tuvieron un tiempo donde su conciencia reaccionaba, buscaban la verdad, pero vino el pecado, vino la tentación, vino el engaño y su conciencia perdió su función y sus conciencias murieron, y eso los vuelve instrumentos del error, instrumentos del engaño, instrumentos del diablo. Ahora, después de mostrarnos Pablo un poco lo que va a suceder, quiénes están detrás, que son demonios, quiénes son los instrumentos, que son hombres hipócritas, mentirosos, con la conciencia cauterizada, ahora Pablo nos va a mostrar qué iban a enseñar. Ahora, es importante, hermanos, que esto que estos hombres iban a enseñar en la iglesia, lo veamos no como todo lo que el diablo puede enseñar en la iglesia, sino como algunos asuntos que el Espíritu mostraba que el enemigo iba a enseñar. Entonces dice ahí en el verso
3. Dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Dos cosas. Hermanos, y por eso les digo que eso no es todo lo que enseña el diablo. Las doctrinas del diablo son muchos engaños, muchas mentiras. Pero curiosamente Pablo anuncia algunos de los primeros énfasis que tuvo los falsos maestros de los primeros siglos. Nosotros al comienzo hablamos que cuando la iglesia comenzó a enfrentar las primeras herejías, una de las primeras herejías que entró a la iglesia fue el gnosticismo. ¿Se acuerdan que algo lo mencionábamos? Eran como los testigos de Jehová de la época. ¿Sí? Comenzaron a crecer, iban por todos lados. Y ellos tenían dos tipos de enseñanzas peligrosas. Y una era que ellos enseñaban que la carne era literalmente siempre mala. Por eso ellos negaban que Jesús había venido en carne. O sea, ellos decían que Jesús no era un hombre. Esas no fueron las primeras herejías. Entonces, como ellos negaban que el cuerpo era malo, entonces ellos entraron a unas prácticas de ascetismo. Golpeaban el cuerpo, ¿sí? Queriendo ser más espirituales, entraron en una falsa religiosidad. Y entre esa falsa religiosidad prohibían que los cristianos comieran ciertas cosas. Porque si el cuerpo es malo, todo lo que alimente el cuerpo es malo. Entonces, esa es una mezcla de filosofía pagana con judaísmo que en los primeros siglos hizo mucho daño a la iglesia. Hoy en día existen esas corrientes, pero no son, digamos, las doctrinas más perjudiciales que tiene la iglesia. ¿Dónde usted ve esas filosofías? En la nueva era. Todo lo que es dietas, escúcheme bien esto, todo lo que es dietas con corte doctrinal o espiritual, tiene su trasfondo aquí. El veganismo, todo lo que es movimiento vegetariano, de corte místico, donde hay meditación, todo eso viene de ese trasfondo. Esas eran las luchas que tenía la iglesia en aquellos días. ¿Qué anunciaba? Estos hombres iban a traer, hermano, una doctrina sutil, engañosa, pero que usted no la ve tan mala. Yo me pongo a pensar, si usted viene un falso maestro a decirle, si bien de pronto que debemos sacrificar animales, hacer ritos, así usted dice, uy, esto es diabólico. Esto es diabólico, ¿no? Pero si alguien comienza a decirle, mira, si tú quieres ser más espiritual, hay una comida que alimenta el alma. Pero hay una comida que no. Si tú quieres agradar a Cristo, comienza a enseñar. Pero mire lo interesante, hermano. El diablo es sutil. El diablo es sutil, hermano. El diablo no viene así diabólico. El diablo viene a decirle a usted, mire, usted tiene que creer en Cristo, pero usted ya no puede comer esto. Usted no puede comer esto, ni comer esto, ni comer esto, porque eso es pecado. Yo me acuerdo que mi esposa un día evangelizando a una compañera del trabajo, después de evangelizar, le dijo, ¿y usted toma café? Ella le dijo, sí, eso es pecado. Y chocolate, no, peor. Y uno dice, ¿en qué mundo eso es pecado? Pues hermanos, en el contexto que estamos leyendo, en el mundo de las doctrinas del demonio. O sea que Satanás, él mezcla la verdad con cosas sutiles, hermanos. Con cosas sutiles. El otro asunto que es el asunto del matrimonio. Prohibirán casarse. Hermanos, la mejor expresión de eso es el celibato del catolicismo romano. El catolicismo romano, al desviarse de las escrituras, a entrar en superstición y esas mezclas, al tipo de sacerdocio del pagano, comenzó a enseñarle a los sacerdotes que ellos no podían tener esposas, porque el deseo sexual era pecaminoso. Y si que ellos querían servir a Dios, tenían que abstenerse y hacer votos de castidad.
Y usted dice, un hombre que hace un voto de castidad, una mujer que hace un voto de castidad para servir a Dios, ¿está agradando a Dios? No. No, ¿está agradando a quién? A doctrinas de demonios. ¿Por qué, hermanos? Y aquí es donde Pablo va a mostrarnos el asunto. ¿Quién fue el que dijo que el matrimonio era bueno? Dios. Y cuando Dios vio a Adán, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y le hizo una mujer y vio que eso era bueno. ¿Y qué más le dijo? De todos los árboles del Edén podéis comer. Entonces Satanás entra en cosas, si podemos decir, esenciales de la vida del hombre, como el matrimonio, la alimentación, para que nos desviemos de la verdad. ¿Sí? Por eso la astucia de Satanás. Satanás es tan astuto que él quiere presentarnos las cosas que eran buenas y de parte de Dios como malas. Y eso lo hace la religión falsa, la religiosidad. Pero eso también lo hace el mundo. El mundo hoy en día ataca grosera, sarcástica y cruelmente el matrimonio. Lo pervierte con la homosexualidad. ¿Sí? Le enseñan a la generación de nuestros días que el matrimonio es una carga, un yugo, que para una mujer casarse, tener hijos es una esclavitud. ¿Sí? El diablo es muy sutil. Y cambia, ¿sí? El diablo, hermanos, el diablo hace que veamos las cosas buenas como malas. Y hace que veamos las cosas malas como buenas. ¿Qué cosas, no, hermanos? Por eso una iglesia tiene que conocer la verdad, estar en las Escrituras, porque eso es lo que nos libra del engaño. Por ejemplo, ¿qué había dicho Jesús de la comida? Solo para darle el ejemplo que Pablo está dando. Los judíos les decían a los discípulos, ¿ustedes por qué comen sin lavarse las manos? ¿Ustedes se recuerdan las pasadas? Porque los judíos tenían una tradición, que para usted poder comer tenía que lavarse las manos. Esa tradición no estaba en la Biblia, hermanos. Usted no encuentra ningún pasaje de la Biblia que hablara de eso. Pero ellos pusieron la tradición por encima de las Escrituras. Entonces Jesús les dice, miren, no es lo que entra al hombre lo que lo contamina, sino lo que sale del corazón. El problema del hombre no está en la comida, sino en el corazón. Porque usted puede, hermano, usted puede ser vegetariano, usted no puede comer de la mejor manera y su corazón estar podrido en el pecado. Su corazón ser una alcantarilla de maldad, llena de malos pensamientos, llena de orgullo, llena de mentira, llena de ira, llena de lujuria, ¿cierto? Entonces Pablo llegaría a decir eso, es el reino de los cielos no consiste ni en comida ni en bebida. Pero los falsos maestros dicen, no coman esto. ¿Sí ven la sutileza del diablo? Es algo sutil, pero va en contra de las Escrituras. Y el matrimonio, hermano, el matrimonio es un don de Dios, es una bendición de Dios. ¿Y saben qué es lo tremendo, hermanos? Que Dios creó al hombre con necesidades emocionales, físicas y en algunos casos, en muchos casos, sexuales. Entonces, ¿qué pasa? Si el hombre fue creado con esas necesidades y usted no permite que el hombre satisfaga esas necesidades, claro, dentro de los límites de Dios, eso es como cuando usted coge una olla a presión y no le deja sacar el aire. Ella acumula y acumula y acumula, y en un momento ¿qué hace? Explota. Hermanos, solo basta ver, y eso usted lo puede hacer ahorita, solo basta ver la estadística de la cantidad de pecados sexuales de las cuales son culpables la Iglesia Católica Romana, ¿no? En Argentina, en Chile, en Colombia, en España, en Estados Unidos, millones de niños han sido abusados por curas católicos, en orfanatos, en colegios. ¿Por qué? Porque usted a un cura le prohíbe casarse, donde él puede satisfacer sus deseos, que Dios se los puso, que son buenos. Y usted lo cohíbe y lo cohíbe, él entra en un estado de hipocresía.
donde él comienza a desencadenar todos esos deseos donde no deben. Hermano, pero es que las cifras son escandalosas. Yo hice hace poco un estudio de Apocalipsis donde hablábamos un poco de eso. Hermanos, hasta el Papa actualmente le ha tocado salir a pedir perdón. Pero es que las noticias no cuentan la gravedad de las cosas, hermano. Es una cosa... Hermano, hay un sacerdote, el mayor obispo de Colombia, que hace poco partió. Un canal nacional le hizo un documental. ¿Cuántos niños abusó, hermano? Niños. Una cosa, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comenzamos a seguir la doctrina del demonio, porque esa no es la doctrina de Cristo, hermano. ¿Cuál va a ser el resultado de una falsa doctrina? Entonces el diablo es muy sutil, ¿no? El diablo es muy sutil en su engaño. Y quiero resaltar esa sutileza, hermanos, porque cuando nosotros hablamos que la iglesia se desvía, no necesariamente se desvía en cosas grotescas. Muchas veces el desvío comienza con... Hermano, el evangelio de la prosperidad es una sutileza. ¿Por qué? Porque Dios en muchas palabras dice, en muchas partes dice que Dios quiere bendecirnos. Pero una cosa es que Dios quiera bendecirnos y otra cosa es que Dios quiera hacerme rico económicamente. Las riquezas económicamente no necesariamente son una bendición, hermanos. No. Hay gente que vive una vida miserable teniendo mucho dinero. Entonces, el evangelio de la prosperidad toma pasajes y los desvirtúa y abusa de esos pasajes. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que los únicos que prosperan son los que lo predican. Son los que lo predican. Entonces el diablo es sutil para desviarnos. Por eso la iglesia tiene que tener la verdad completa, enraizada. Por eso la iglesia tiene que escuchar la verdad, que se le predique la verdad, porque si la iglesia no discierne lo verdadero, no va a entender lo que es falso. Un hermano que él trabajaba en un banco, él trabaja en el Banco de la República, y él dice que a ellos nunca les enseñan los billetes falsos. O sea, cuando los entrenan para darse cuenta cuando un billete es falso, ellos no es que les pongan billetes falsos, sino que hacen, les enseñan a conocer los billetes verdaderos. Pues mira, el billete verdadero es así, tiene estos sellos, tiene esto. Cuando tú lo tocas, siente que es así. Entonces es tanto el entrenamiento que les hacen con lo verdadero, que cuando ellos llegan a algo falso de una vez se dan cuenta. Entonces, hermano, cuando usted va a una iglesia donde le predican la verdad, donde hay integridad, donde las escrituras se exponen fielmente, usted comienza a discernir la verdad. Y cuando usted lo invitan a escuchar cualquier cosa, usted ya discierne, usted ya le incomoda, ¿no? Usted ya, porque usted se acostumbra a escuchar la verdad. Usted quiere ver la verdad. Usted ve que no hay integridad, usted se queda como, ¿cierto? ¿Por qué? Porque usted ya tuvo contacto con la verdad. Entonces hay que discernir la verdad para cuando me digan, hermano, ¿usted come eso? Usted diga sí. Y doy gracias. Y doy gracias cuando como. ¿Sí? Usted como sacerdote de Dios se casó, sí. Porque el matrimonio es bueno, Dios me dio una esposa. ¿Sí? Entonces, ahora miren hacia dónde desemboca el pasaje. El pasaje desemboca varias cosas que quiero resaltar. Es que estos pasajes tienen mucha carne. Son pasajes que hay que ir poco a poco porque tienen mucha sustancia. Entonces, miren lo que dice Pablo para contrarrestar la enseñanza de los gnósticos. Dice: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Dice en el verso siguiente: porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Entonces aquí ya Pablo entra a contrarrestar esa enseñanza gnóstica de la comida y del matrimonio. Primero, Pablo dice ahí, hablando de la comida y hablando del matrimonio, hermanos, que
Cuando es algo que es parte de la creación, quiere decir que Dios lo creó. Y si Dios lo creó, ¿qué es? Es bueno. Nosotros dábamos una serie para familia y decíamos, hermano, cuando usted mira al hombre según la creación de Dios, según el rol de Dios, según el perfil de Dios, el hombre es bueno. Cuando usted mira a la mujer, Dios la hizo, la diseñó con todo buena. Nada de lo que Dios hizo es malo, hermano. El problema es que el hombre se desvió. Pero viendo desde un punto de vista creacionista, la familia, el matrimonio es algo bueno, hermanos. La comida y todas las cosas que Dios nos dio son buenas, porque Dios es un Dios bueno. Y nosotros debemos comenzar a ver las cosas como Dios las ve. El matrimonio es algo bueno, hermano. El hecho de que tenga dificultades, el hecho de que tenga pruebas, el hecho de que genere paciencia, el hecho de que conlleve aflicciones no quiere decir que sea malo. Es bueno. Solo que es algo bueno que cuesta, que nos lleva a negarnos a nosotros mismos, a morir, a amar incondicionalmente, ¿cierto? Pero ¿eso es bueno o no es bueno? Es bueno. Es bueno. ¿Sí? La comida, hermanos, en este contexto, ¿la comida es buena? Dios la creó. Ahora, hago el paréntesis. La comida que Dios creó es buena. La comida que el hombre hace artificialmente no tanto. Cuando usted va a mirar una dieta buena de alimentación, coma todo lo que Dios creó. Evite todo lo que crea la industria. ¿Usted se da cuenta? Lo que hacemos nosotros es malísimo, porque hay un negocio. Pero hermanos, yo puedo decir, y ahí es donde yo puedo hacer como un paréntesis. Yo puedo decir, yo no como esto por salud. O yo no como esto porque sé que no me hace bien. El problema es cuando eso se vuelve doctrina en la iglesia. No sé si usted entiende la diferencia. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos en el plan de cuidar la salud. Entonces que no coma esto, que no, pero cosas que uno sabe que no le benefician. Pero yo no puedo llegar el domingo a predicarle a la iglesia eso, porque es que eso no es doctrina. ¿Sí ven la diferencia? Yo no puedo decirle al hermano, usted está pecando porque está comiendo azúcar, ¿cierto? Porque eso no es doctrina, eso son cosas que uno aplica por salud. El problema era que los gnósticos mezclaban esto con doctrina. O yo puedo decir, hermano, yo por mis circunstancias soy divorciado o soy soltero y no me quiero casar, y está bien. El problema es que yo traiga esa doctrina a la iglesia y volvamos la iglesia de solteros, la iglesia de divorciados, ¿sí? ¿Está entendiendo la idea, hermanos? Aquí Pablo está luchando cuando eso se vuelve doctrina y se impone y se aleja a la gente de Cristo. Pero todo lo que creó en el contexto de lo que viene Pablo hablando es bueno. ¿Qué más dice ahí? Dice ahí en el verso 3, al final, dice, para que con acción de gracias participéis de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea, yo como creyente puedo participar del matrimonio y puedo participar de lo que Dios creó en cuanto a la comida, ¿cierto? Hermano, cuando una iglesia a uno le prohíbe ciertas cosas que Dios no prohíbe, entramos en un ambiente legalista. Y así como un ambiente libertino es peligroso, el legalismo también. El legalismo es muy peligroso, hermano, porque el legalismo mata el gozo, mata la alegría, mata la relación con Cristo, que yo comienzo a andar solo por obras. ¿Qué más? Dice el verso 3, para que con acción de gracias. Entonces, en vez de yo evitar el matrimonio y evitar la comida, ¿qué espera Dios? Que yo participe de eso con acción de gracias. Entonces Dios espera que yo en mi familia, en el trabajo que tengo, en la alimentación que recibo, fruto de mi esfuerzo, yo sea agradecido. Entonces Dios espera que seamos personas que tengamos ¿qué? Gratitud. ¿Qué más? Dice ahí en el verso 5,
Dice el 4, dice, porque todo lo que creó Dios es bueno y nada de desecharse si se toma con gratitud, con acción de gracias. Dice ahí, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Qué quiere decir eso? Este es un pasaje que a veces no se entiende muy bien. ¿Qué significa que en este contexto, digamos, el matrimonio y la comida son santificados por la palabra de Dios? Pues significa que cuando yo voy a la palabra de Dios me dice cuál es el lugar del matrimonio. Entonces lo pone en un lugar santo. Me dice cuál es el lugar de la comida. ¿Sí? Entonces, la palabra santifica las cosas. ¿En qué sentido? La palabra me muestra el lugar correcto que tienen las cosas delante de Dios. Por ejemplo, nosotros estudiamos ahorita en los domingos con la iglesia la doctrina del trabajo en Efesios 5. Los hermanos estuvieron. Cuando yo entiendo que el trabajo es un don de Dios y que yo debo hacerlo para Cristo, mi trabajo se vuelve ¿qué? Santo. Porque la palabra de Dios le da un lugar al trabajo, ¿cierto? La palabra de Dios también le da un lugar a la familia. Entonces la familia se vuelve algo importante. La palabra de Dios le da un lugar importante a la provisión con la que yo me alimento. Entonces la palabra, hermanos, pone las cosas en su lugar correcto. Entonces santifica las cosas. Y dice ahí que no solo porque por la palabra de Dios y por la oración. Entonces cuando yo entiendo las cosas por la palabra y oro por mi familia es santificada. ¿Cierto, hermanos? Cuando yo entiendo el lugar de la familia y en vez de quejarme, en vez de frustrarme, en vez de abandonar mi familia, yo comienzo a orar por mi familia. Dice la palabra así, que aún el incrédulo es santificado por el creyente. O sea, la oración, la vida del creyente tiene una bendición sobre su casa, sobre sus hijos. Es más, hermano, hasta cuando usted tiene un alimento delante suyo, como dijo Jesús, así fuera un veneno, y usted ora, usted da gracias, usted lo bendice. Bueno, Dios bendice, santifica, lo usa para el bienestar de nuestro cuerpo. Entonces la palabra y la oración que santifica las cosas. Dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y ya llevando al final del pasaje, después de Pablo enseñar, bueno, la apostasía que va a venir, las doctrinas que van a enseñar los demonios, los hombres que él usa y la enseñanza que ellos traen y cómo la Biblia contrapone esa enseñanza, Pablo termina enseñándole a Timoteo qué debe hacer. Y ahí vamos a ir cerrando nosotros también. Dice ahí en el 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Miren qué palabra, hermano. Timoteo, como ministro, como pastor de la iglesia en Éfeso, tenía que enseñar estas cosas. ¿Qué cosas? Él tenía que advertir del engaño que iba a venir. Él tenía que denunciar las doctrinas falsas. Él tenía que confrontar a los hombres hipócritas y mentirosos. Y él tenía que corregir. Hermanos, un buen ministro enseña estas cosas. Yo les pregunto, solo una pregunta. ¿Cuántas veces le habían enseñado estas cosas? Tremendo, ¿no, hermano? Porque a veces como ministros de Dios estamos enseñando cosas que la Biblia no enseña. Y lo que la Biblia nos manda a enseñar, no lo hablamos. Entonces, un buen ministro, y escúchenme en esto, hermano, porque hoy en día se adoptó un lenguaje. Yo decía un día en una enseñanza, decía, la iglesia cristiana hoy levantó un altar. Y ese altar es el altar de la tolerancia. Y en ese altar sacrificó la verdad. Porque usted escucha muchos cristianos y pastores que dicen, no, hermano, yo predico de amor. Yo no juzgo a nadie. Dios no nos puso para señalar. Hermano, pero es que cuando usted se encuentra con la falsa doctrina, con el engaño, con la hipocresía, con los errores que pueden desviar a las personas, usted tiene que denunciar eso. Si no, usted no es un buen ministro. El buen ministro alimenta a las ovejas con el pasto de Cristo y ahuyenta a los lobos.
El buen ministro carga algo para guiar a las ovejas, pero carga algo para golpear a los lobos. Me estoy hablando figurativamente, ¿no? Hermanos, nosotros tenemos que enseñar el Evangelio de Cristo, pero también proteger la iglesia de los errores, de los engaños, de los falsos maestros. Eso lo hace un buen ministro de Jesucristo. Él enseña la verdad, pero denuncia el error. Pero hay muchos que no, hermanos, que Dios no nos puso a juzgar. ¿Te has escuchado ese lenguaje? No, ese lenguaje es muy peligroso, porque la iglesia sí tiene que juzgar, sobre todo el engaño, el error. Entonces dice ahí, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Entonces en aquellos días, Timoteo, hermanos, después de estos años, estos hermanos se dedicaron a denunciar a los gnósticos. ¿Saben que los primeros libros que escribió la iglesia cristiana en la historia, todos eran denuncias? ¿Y saben cómo se llamaban esos libros? Se llamaban así: contra fulano, contra sutano. Así se llamaban los primeros libros de historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque los ministros fieles denunciaban a los herejes y sus herejías. Por eso se llamaba contra Arrio, contra no sé quién, contra no sé quién. Y los ministros de nuestros días, no podemos hablar contra nadie. Miren al contrario, los buenos ministros denunciaban el engaño. Los de nuestros días, cuando alguien decía, el que no denuncia el error, es porque anda en el error. Anda en el error. Dice ahí, si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. ¿Y cómo es un buen ministro, hermano? Y tal vez esto es lo que nos falta para poder hablar la verdad con seriedad y denunciar el error. Dice ahí, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces Timoteo, para poder enseñar la verdad, para poder denunciar el error, ¿qué tenía que ser? Él tenía que ser una persona nutrida. Como dice ahí, una persona nutrida ¿con qué? Con las palabras de fe y buena doctrina. Entonces cuando usted tiene un ministro que se alimenta, que se nutre, hermanos, cuando usted tiene un ministro que lee, que estudia, que aprende doctrina, que ama las escrituras, y él se alimenta y él es docto, cuando usted escucha buen alimento. Usted escucha palabra sólida, usted entiende. Pero ¿por qué hay tanta predicación aguada, superficial, hasta peligrosa? Porque los ministros no se alimentan. Usted no puede dar lo que no tiene. Usted no puede enseñar si usted no aprende. Y a veces es escandaloso, hermanos, los niveles de ignorancia, especialmente aquellos que enseñan la palabra. Entonces Timoteo tenía que enseñar estas cosas y nutrirse para poderlo hacer delante del pueblo. Entonces, hermanos, para cerrar el tema de hoy, la Biblia nos advierte cosas y nosotros debemos andar atentos a la voz del Espíritu Santo. Y la voz del Espíritu Santo nos dice que la iglesia en algunos momentos se va a apartar de la fe y va a darle lugar a doctrinas sutiles, pero que son de demonios. Y nosotros debemos saber discernir. Yo vi una serie hace algunos años con los hermanos allá en Ciudad Bolívar que se llama así. ¿Cómo es que se llamaba? Se llamaba Los falsos vientos de doctrina actuales, hermano. Y ahí explicamos lo que es la doctrina de la prosperidad, el movimiento de fe, todo lo que es confesión positiva. Hermano, y son cosas que en la iglesia se ven mucho, porque la iglesia no conoce el error. Entonces nosotros debemos estar dispuestos a conocer la verdad, los que servimos dispuestos a enseñarlas, porque la Biblia nos advierte que iban a pasar tiempos difíciles. Entonces gracias al Señor por su palabra, y que el Señor nos dé discernimiento y nos aperciba de estas cosas, para que no seamos ingenuos, sino que siguiendo la verdad podamos crecer en amor los unos
con los otros. Nos vamos a orar para dar gracias y vamos a dar el tiempo de comentarios, de participación o de preguntas en cuanto al tema. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos permites estos tiempos, Señor, para crecer, para aprender, para ser edificados, Señor. Que tu palabra y todo lo que estamos aprendiendo, Señor, pueda guiarnos, pueda guardarnos y pueda sobre todo volver nuestros corazones a ti, Señor. Mira los tiempos que vivimos, Señor, tanto engaño, tanto error, tanta hipocresía, Señor. Realmente lo que queremos vivir es la verdad de tu evangelio. Ser esa iglesia que es columna y baluarte la verdad. Ser esa iglesia que es luz en medio de tantas tinieblas, Señor. Por eso te rogamos, Señor, que nos guardes de todo tipo de engaño, de todo tipo de error, de todo tipo de sutileza y engaño del maligno, Señor. Agradecemos estos tiempos, esta oportunidad, Señor. Nos bendecimos los unos a los otros, Señor. Te pedimos que podamos perseverar, Señor, en ti y en la verdad de tu palabra, Padre. Pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor.